Muy buenos días, es un gusto para mí que se conecten a estas sesiones. Estamos viendo un tema muy importante que tiene que ver con el derecho fiscal, que es una de las ramas jurídicas que en la opinión es la más bonita, ¿sí? Y que pues nos obliga a todas y a todos. En ocasiones pensamos que el derecho fiscal solo es para los fiscalistas, no, es para todos los contribuyentes. Contribuyentes somos personas físicas y morales. Entonces el Código Fiscal en su artículo 1 pues de hecho nos define a todas y a todos, donde dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos. No habla de abogados, de abogadas, de contadoras, de LAES, no, habla de personas. Entonces el derecho fiscal nos regula a todas y a todos. Pensamos que a nosotros no, ¿verdad? Siempre decimos, pues a nosotros nos corresponde, sí, a todas y a todos nos corresponde el cumplimiento del derecho fiscal, observar sus disposiciones, conocerlo, dominarlo, porque a fin de cuentas nosotros pues somos sujetos de los gravámenes que están regulados en las diversas disposiciones fiscales. Entonces, bueno, pues son normas de observancia para todas y todos los contribuyentes. Y entonces estábamos viendo principalmente los principios, que fue lo que estábamos comentando. Vamos a recapitular rápidamente. Nosotros, las abogadas y abogados, nosotros defendemos a las personas a las que se les afectan sus derechos, en este caso en materia fiscal. Ahorita vamos a ver esos derechos. Aquí en este material plasmamos algunos, pero vamos a verlos todos. Entonces, si se afectan, bueno, pues nos vamos a ver obligadas a promover una instancia o un medio de defensa en concreto. Sí, esa es la finalidad, el objetivo de, de nuestras funciones como abogadas y abogados. Bueno, pues es que si algún contribuyente lo están afectando, nosotros vamos a promover medios de defensa. En el fiscal tenemos recursos, juicio y amparo. Eso es lo que nosotros tenemos. Un momento, por favor. Entonces, para nosotros los abogados y abogadas defendemos a las personas físicas y morales, que de alguna manera pueden tratar de no pagar contribuciones, ¿verdad? Puede ser ese su fin, su objetivo, con la esperanza de que un abogado, una abogada los defienda para evitar esa consecuencia. Sí, en muchas de las ocasiones nosotros les ayudamos a ese objetivo. Utilizamos principalmente nuestros conocimientos técnico-jurídicos. Buscamos la transgresión de derechos por parte de las autoridades a nuestro cliente o clienta, y en base a ello hacemos la impugnación, los medios de defensa, ya que nosotros ya decimos en los escritos jurídicos, decimos es que se le transgrede sus derechos, su esfera jurídica, esa protección invisible, esa coraza que le da la norma a las normas. Y decimos es que le asiste a mi cliente el derecho, en consecuencia la justicia. Es muy complicado el tema de la justicia, nos podríamos llevar una media hora explicando ese tema, esa temática. No es lo que nos reúne el día de hoy. En resumidas palabras, la verdad no hay justicia. A nosotros pensamos que sí, pero realmente no hay justicia. Puedo afirmar que la única justicia es la divina, pero no hay. Nosotros tramitamos juicios que debemos de ganar los perdemos, juicios que debemos de perder los ganamos. O sea, ¿cómo puede ser eso posible, no? Y sí, a veces me sorprende porque yo presento una demanda, le digo al cliente, lo vamos a perder, lo ganamos. Otro le digo, lo vamos a ganar, lo perdemos. O sea,
cuestiones subjetivas, ¿no? De cualquier manera nosotros debemos laborar en ese sentido para la defensa jurídica de nuestros clientes y clientas, tratando de lograr que ese medio de defensa sea efectivo y se respeten los derechos o se hagan respetar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Bueno, primero, proporcionalidad. Todas y todos debemos de pagar en una proporción a nuestros ingresos. No va a ser algo desmedido. Muchas personas piensan que por el hecho de estar en regla fiscalmente van a pagar mucho. No, es proporcional. No vamos a pagar mucho. Sí, es para los gastos públicos y es atendiendo a nuestros ingresos. Todas y todos debemos de pagar, debe ser equitativo, el mismo trato, justo. Ven, partiendo de que hace rato dije que no hay justicia, sí, también en fiscal. No a todas las personas las tratan igual, las distinguen, las catalogan en tipos de personas. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, se supone que las normas deben de tener esa tendencia, ¿no? A ese trato igual, equilibrado. Ya lo comenté, para el gasto público, también ahí cuestionamos bastante. En la sesión anterior, bueno, pues comentamos qué es gasto público. No está muy claro. No está claro esa parte, porque vemos nosotros cómo los recursos públicos se gastan en maquillaje de los funcionarios, en comida de los funcionarios para invitar a otros, en cosas que realmente no son necesarias en mi opinión personal. Y solo por ley, los tributos solo se fijan por ley. De ahí tenemos el principio nulo un tributo sine ley, no hay tributos sin ley. Entonces siempre debe existir una ley, que es el principio de legalidad. Esa ley, sí, debe ser fiscal, debe establecer derechos y obligaciones. Ya lo comentamos que tenemos el Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de los Estados, Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Ahí se establecen las normas que establecen los derechos, ¿no? Entonces está la ley de derechos, ahorita vamos a ver. Están las leyes tributarias, ley de impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos. La ley del IVA pues grava prácticamente todo, gastos, ingresos, todas las actividades. Hay algunas cuestiones exentas. Tenemos la ley del IEPS que grava gasolina, alcohol, tabaco, productos que engordan, servicios de telecomunicaciones, fertilizantes, insecticidas. Entonces ahí están las leyes y todas establecen derechos y obligaciones. Ya les comenté en la sesión anterior también que la mayoría que tienen son obligaciones estas disposiciones. Todas las disposiciones fiscales en general lo que más tienen son obligaciones, muy pocos derechos. ¿Sí? Y está el Código Fiscal, legislación estatal y municipal también. Esos derechos, bueno, pues se deben respetar por la autoridad, ya que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita. Ese es un principio que no se nos debe olvidar en fiscal, así como en otras materias, como por ejemplo el principio del que afirma tiene que probar, el que puede lo más puede lo menos. Así todos los principios generales del derecho es uno fundamental en materia fiscal. Sí, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Eso es muy importante. Y los contribuyentes podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Eso también es fundamental. Si se transgrede este principio, pues estamos hablando de un acto arbitrario. Nos vamos a ir a los medios de defensa, ¿verdad? Si es que se transgrede alguno de estos derechos. En un rato más, bueno, pues van a ustedes a leer unos documentos tratando de buscar las transgresiones a los derechos. No es una labor sencilla, se requiere mucho estudio, mucho análisis profundo, pero se tiene que hacer esa práctica. De cualquier manera, en la vida real pues ya nos van a pagar por esa función. Entonces, ¿dónde están, si se transgreden estos derechos, dónde están los fundamentos? Están en el artículo 1, 14, 16, 31, que son cuarta constitucionales.
y son los que se transgreden cuando la autoridad afecta algunos de estos derechos en relación con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Y esta transgresión se redacta en una demanda. La demanda contiene silogismos, son premisas, la ley afectada, el acto que la afectó y las razones por las cuales lo consideramos. Y tenemos la jurisprudencia, también que la copiamos, la pegamos ahí en la demanda, y la doctrina. Antes, en las demandas de hace muchos años, cuando no existían las computadoras, se transcribían a máquina y se agregaban como anexos a las demandas. Las jurisprudencias, por ejemplo, en Guanajuato solo las encontraban en la biblioteca de la Universidad de Guanajuato, ahí las encontraban. Entonces, si un abogado o abogada de Celaya quería consultar una jurisprudencia, le tenía que solicitar a un abogado o abogada de la Guanajuato Capital que acudiera a la Universidad de Guanajuato. Lógico, le tenía que pagar, ¿verdad? La consultara y se la transcribiera y se la mandara por escrito para agregarla a la demanda. Era una labor muy, muy pesada y se hacía. Ahora es muy sencillo y muchas personas no lo quieren hacer, ¿no? Y no leen jurisprudencia, no. Los que estudian derecho, los que ya estudiaron, no leen los criterios y eso es muy importante. Entonces, imagínense antes todo lo que se tenía que hacer y ahorita yo ya entré. Entonces, ahora pues aquí le pongo derecho fiscal y ya aquí puedo leer jurisprudencias, tesis de derecho fiscal, ¿sí? Y en aquel tiempo, bueno, pues se tenía que pedir el apoyo a un abogado, ¿verdad? De Guanajuato Capital para que consiguiera jurisprudencia sobre un tema en particular. Se iba a la universidad, las consultaba, las transcribía, no había copias en aquel tiempo y las mandaban por correo o se iban a recoger directamente al despacho del abogado y se agregaban como anexo a las demandas. No era común. Entonces ahora sí debemos estar en nuestros ratos libres leyendo esos criterios porque forman parte del silogismo y los debemos plasmar en nuestras demandas. Igual si fuera civil, mercantil, penal, en todas, pero no sé por qué ahora le da a muchas personas mucha flojera consultarlas. Si ustedes se fijaron, no me tardé nada, es un proceso muy rápido. Entonces, como abogadas y abogados en nuestros ratos libres tenemos que leer esos criterios. Salen semanalmente, por eso se le llama semanario judicial, ¿sí? De la Federación. Aquí está, dan clic, es el semanario, está en la Gaceta, salen por semana y ya después se compilan ahí en esos criterios, ¿no? Entonces aquí dice Gaceta en PDF y aquí consultamos por semana. Normalmente salen aquí está la Gaceta, este es el semanario, este es el original, ¿sí? Y se publica, ahí está, aquí está el año y se supone que tenemos que leer esta Gaceta. Es nuestra obligación como abogados o abogadas. No la queremos leer porque hay tesis que no nos interesan, entonces pues nos tenemos que ir a la sistematización. Después de la Gaceta pues la pasan aquí a la sistematización, en donde nosotros podemos consultarlas, como ustedes pudieron darse cuenta, de una manera más sencilla. Y pues hay que también agregar doctrina, eso lo encontramos en Google. Cuando digo leamos, antes pues teníamos que comprar los libros, ir a la biblioteca a consultarlos, y hay que poner pasión y entrega, ¿no? O sea, mucha entrega a esa función. Y bueno, pues hasta aquí estuvimos comentando esos principios. También vimos el de igualdad, todos tenemos que ser iguales en materia fiscal.
el de generalidad, que todas y todos debemos pagar contribuciones, el de no retroactividad, no me pueden aplicar una disposición fiscal futura a hechos pasados. ¿Cuándo se da el hecho en materia fiscal? El hecho en materia fiscal se da cuando yo realizo una actividad económica, es decir, cuando yo obtengo ingresos. Ahí surge el hecho generador, se le llama así. Y también, bueno, pues es un hecho imponible porque ese hecho se le va a imponer una contribución. Entonces ahí está esa contribución, esa disposición la encontramos en una norma, en una disposición fiscal que dice que quien realice esa actividad o quien obtenga ingresos por esa actividad tendrá que pagar contribuciones, ¿sí? Entonces no me pueden aplicar disposiciones futuras, por ejemplo, ahorita la tasa suponiendo que es del 30%, no me pueden aplicar, y después se modifica 40%, entonces pues no me pueden aplicar una tasa de 40%. Cuando yo realicé la actividad económica estaba 30, estaba menor. Entonces no puede ser mi prejuicio. Algunos dicen que sí, ¿verdad? Que en beneficio sí se puede. Bueno, en perjuicio no. Entonces, si yo realizo una actividad económica, se van a aplicar las disposiciones fiscales de ese día en concreto. Y vimos lo de la confiscación. Si tengo adeudos fiscales, me van a quitar todo, pero vimos excepciones, ¿verdad? Cosas que no me pueden embargar en materia fiscal, que eso es también importante. Y bueno, pues las contribuciones se pagan de manera mensual, anual, inmediata, bimestral o trimestral, dependiendo del tipo de contribución. Quienes se encargan de los pagos o de hacer los pagos, los cálculos, pues son especialistas. Nosotros ya quedamos como abogadas y abogados, nos toca esto, ¿verdad? Los medios de defensa, lo que nos toca: recurso, juicio, amparo. ¿A quién le toca sacar el monto, que se llama la base, se le llama base? ¿Sí? ¿Quién le corresponde sacar la base, es decir, el monto a pagar de impuestos? Pues son otras profesiones. Nosotros como abogadas y abogados no calculamos la base, no calculamos los impuestos. Los conocemos y sabemos sus reglas, sus principios para poder defender a los clientes, pero no los calculamos. Les comentaba yo que incluso las contadoras y contadoras, tampoco ellos, son programas de cómputo los que realizan esos cálculos, ¿no? Entonces tenemos tres profesionistas en concreto, ¿no? Es el contador público, que se llama CP, que es el normal para todas las personas, y es el CPC. Este CPC es para empresas muy grandes. El CPC es contador público certificado, dictamina que toda la contabilidad de la empresa, de la persona, es correcta, está bien, y pues como que entre comillas da fe de que la contabilidad está correcta. Saben mucho, tienen muchos conocimientos y dictaminan la contabilidad. Y los impuestos a comercio exterior se calculan por licenciados en negocios o relaciones internacionales. Son quienes en concreto calculan los impuestos a comercio exterior. Entonces ellos lo calcularán y nos dirán, nos indicarán pagarlo, ya sea de manera mensual, anual, inmediata, bimestral, trimestral. El comercio exterior es inmediato. En comercio exterior se pagan antes de la importación incluso. Los demás impuestos por lo general se pagan de manera mensual. Esa es la regla. A más tardar el día 17 de cada mes. ¿Sí? Es cuando se hacen los pagos de las contribuciones. Y bueno, pues eso es lo que se considera sobre los derechos, ¿no? Entonces a mí no me pueden cobrar un impuesto a capricho, tiene que ser en el tiempo en que esté precisado por las disposiciones fiscales. ¿Sí? No puede ser en otro momento. Entonces ese es el derecho que yo tengo, a que no va a haber un cobro extraordinario en una fecha distinta a la que se precisan las normas fiscales, y el especialista en fiscal pues es el que va a hacer esos
esos cálculos y nos va a indicar el monto que vamos a pagar. Y viene otro tema que es la interpretación fiscal. La interpretación fiscal es un tema también muy importante. Está regulado en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a poner. Este artículo 5 nos dice que las disposiciones fiscales que establecen o precisan cargas o excepciones o infracciones o sanciones son de aplicación estricta, es decir, todo lo que nos diga en las disposiciones fiscales, cómo pagar, cuánto pagar, cantidad a pagar, qué va a pasar si no pagas, multas, todo lo que sea sobre pagos, cantidades, lo que hagamos mal y las sanciones a las que tenemos que cubrir son de aplicación estricta, ¿sí? Entonces eso es muy importante. ¿Qué quiere decir estricta? A la letra o interpretación. Entonces, todo lo que se refiere a cargas, ¿sí? A cargas de los contribuyentes, esto es todo lo que debo cubrir. Entonces, todo lo que se refiere a cargas, a obligaciones que tengo que cumplir, pagos que tengo que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo, cuánto, todo lo que dice sujeto, objeto, base, tasa. Este es de aplicación estricta, ¿sí? Las multas también, como lo comenté, también son estrictos, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí abajo. Entonces todas las infracciones. Más adelante vamos a ver cuáles son las infracciones, ¿sí? Y sanciones. Y vamos a ver las sanciones también. Viene otro tema más adelante. Bueno, pues si ya les interesa verlo, por ahí ya está. Aquí en su Classroom. Sí, ya lo buscan por ahí. Aquí en el tema de incumplimiento, ahí en este tema, ya vienen las infracciones. Aquí miren. Sí, las vamos a ver más adelante. Aquí está otro material. Si alguien dice ya la quiero ver, bueno, pues ahí ya están. ¿Sí? Entonces, todo lo que establezcan infracciones, cargas, sanciones, con fundamento del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, son de aplicación estricta, no las podemos interpretar. Las demás sí podemos interpretar conforme a cualquier otro método. ¿Sí? Eso nos lo indica también el artículo 5 del Código Fiscal en su segundo párrafo. ¿Sí? Que podemos utilizar métodos de interpretación jurídica. ¿Cuáles son los métodos de interpretación jurídica? Siempre se nos olvida. Aquí tenemos algunos. El histórico, yéndonos a los antecedentes de esa disposición, analizando casos similares, lo que pasó, analizando toda la legislación, leyendo en conjunto todas las normas, o bien revisando la jurisprudencia también. Esa sería otra forma de que nosotros podamos interpretar. Por eso yo cuando algo no entiendo en materia fiscal, cuando no comprendo algo en materia jurídica, yo normalmente me voy a la jurisprudencia e incluso me da definiciones. Me voy a la sistematización y ahí lo busco. Las definiciones casi siempre están en las últimas tesis, entonces me voy al final. No de todo hay, pero sí, las tesis más viejitas son las que definen, ¿no? O precisan definiciones en concreto. Y repito, no de todo hay, ¿verdad? Sí, pero sí. Entonces a las del final siempre están las definiciones, ¿sí? De un concepto que no entiendo en materia fiscal, un principio, algo que yo necesite saber. Bueno, pues están casi siempre al final, ¿sí? Y pues si se tarda uno, pues una hora leyendo esto. Primero este es el rubro, esto se le llama rubro, lo que ven aquí. Si la abro, esto se le llama texto.
¿sí? Entonces sí nos tardamos un poquillo en... Lo primero que hago es leer el rubro y si me interesa la abro para leer el texto. Y bueno, pues esas son las cuestiones, ¿no? Entonces yo uso mucho la jurisprudencia, yo no uso, y la legislación. Estos dos casos similares no es muy recomendable porque ya les comenté hace rato que los tribunales realmente, bueno, por ejemplo, en una ocasión presenté 4 demandas del mismo cliente. ¿Sí? Las demandas eran iguales, el mismo formato, es el mismo escrito, no le cambiaba datos. Entonces presenté 4 demandas, las 4 se resolvieron de manera diferente. Entonces no utilicemos ese principio, no se lo recomiendo. Porque si a un cliente le va mal en un asunto que le llevamos, no quiere decir que a los otros clientes les va a ir igual. Los jueces tienen sus propios criterios y cada juzgado, a veces cada mesa dentro del juzgado, opina diferente. Entonces no me sirve para darme una idea, pero yo no lo utilizo mucho. El histórico prácticamente lo uso más para dar clases que para una interpretación. Entonces yo uso leer toda la legislación y más la jurisprudencia. De cualquier manera, la jurisprudencia son casos similares, son casos que ya se plantearon ante tribunales y entonces nos pueden servir para realizar nuestros argumentos de defensa. Bueno, pues hasta aquí la introducción al derecho fiscal. Vamos a pasar a los derechos en concreto que estamos viendo, están acá. ¿Sí? ¿Sí? Que es el derecho, la protección invisible. ¿Sí? Vamos a ver esa protección invisible, vamos a ver esa coraza que nosotros tenemos en materia fiscal. ¿Sí? Entonces la vamos a ver. No sé si en concreto tuvieran alguna inquietud. Ok, bueno, pues hay que repasar las lecciones. Eso significa estudiar, repasar las lecciones. Muchos dicen, es que estudio derecho. No es cierto, a veces ni a clases entran. Estudiar derecho es repasar lo que aprendieron, repasar. Entonces esto que estamos viendo lo deben repasar muchas veces. Hay personas que son muy inteligentes que con una vez tienen, pero la mayoría de las mexicanas y los mexicanos necesitamos, como dicen por ahí, machetearle. Entonces, pues yo soy de esos que le tienen que machetear. Entonces tengo que repasar varias veces para que pueda yo tener los conocimientos muy bien precisos, ¿no? Entonces lo que se vio ya lo debieron haber repasado varias veces. Si son inteligentes, pues a lo mejor con una vez tienen, pero hay que repasarlo. No se puede estudiar antes del examen, eso no es correcto. Se tiene que repasar diario. Decía uno de mis maestros, tienen que estudiar para la vida, no para el examen. Es decir, para la vida laboral, para cuando tengan una audiencia, para cuando lleven un juicio, para cuando atiendan a un cliente. Para eso deben estudiar, para cuando les pregunte un juez, les pregunte un cliente, ustedes les sepan responder. Y entonces hay que estudiar para la vida laboral. Y también nos decía, a mí me alentaba mucho eso estudiar, lo que nos decía ese maestro, nos decía, allá afuera están esperando una jauría de lobos dispuestos a devorarlos en las audiencias. Y sí, pues imagínense, pues allá hay gente que tiene 30 años litigando, 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, ¿cómo los van a superar ustedes en las audiencias? Si no repasan, si no estudian, si no leen jurisprudencia, si no leen las leyes, ¿cómo los van a superar en la audiencia? Entonces tienen que repasar sus lecciones, tienen que estudiar. No podemos ser abogados del montón. ¿Sí? Entonces yo esas palabras las
me las grabé a la fecha de esto, me lo dijeron hace más de 20 años. Y todavía las recuerdo, me sirven mucho, me motivan a seguirme preparando, a seguirme actualizando, porque sí tiene razón, allá afuera hay abogados muy colmilludos, abogadas muy colmilludas, dispuestas a hacernos pedazos en las audiencias y hacernos quedar en ridículo frente a juez y frente a nuestro cliente o clienta. Entonces, no sé si eso a ustedes les preocupe, a mí sí me preocupaba. Entonces, como me preocupaba, me ponía a estudiar, no me ponía a llorar ni a lamentarme, me ponía a estudiar, a leer legislación, doctrina y jurisprudencia. Entonces, pues gracias a eso, pues sí les he dado batalla en las audiencias a abogados o abogadas que incluso me llegaban a triplicar la edad. Sí, entonces a los 20 y tantos años que inicié a litigar, digo, estaba en audiencias en ocasiones con abogados de más de 60 años, ¿sí? Y al revés, en ocasiones pues me tocaba hacerlos quedar mal frente a juez. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Y es de reflexión y de acción, porque no solo tienen que pensarlo, tienen que actuar en consecuencia. Entonces necesitamos los conocimientos. No se defiende Google. Cuando estás con el cliente no puedes consultar Google. Debe estar todo aquí en la mente, fresco, listo para brindar la asesoría jurídica. Si no, bueno, pues seremos de esos del montón, ¿verdad? Que hay muchos o muchas que carecen de conocimientos técnicos, jurídicos. Entonces, ¿cómo voy a defender a una persona si no conozco sus derechos? Entonces igual, tenemos derechos de los reos, tenemos derechos de los sujetos a proceso, tenemos derechos de los trabajadores, derechos de los niños, las niñas, derechos de las mujeres. Y así, estamos plagados de derechos. Casi todos emanan de la Constitución, primero, y después de se ramifican en diferentes disposiciones jurídicas. Entonces, debemos dominar los fiscales, porque si vamos a llevar la defensa jurídica de una persona física o moral, entonces, ¿cómo la vamos a defender si no sabemos de qué la vamos a defender? ¿Sí? Esta ley no tiene tanto, esta ley de los derechos tiene poco tiempo, no tiene tantos, y no son tan relevantes. Los están más relevantes, son más importantes los de la Constitución en materia fiscal. Pero bueno, también tenemos estos en concreto. Entonces, los derechos de los contribuyentes están principalmente en la Constitución, están en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Ahí se encuentran. Entonces vamos a dejar una tareita, ¿verdad? Vamos a poner aquí sobre estas tres. Hay que leer también la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre. Esta es muy sexista, ¿verdad? Declaración. Perdón, siempre se me olvida esta, lo voy a anotar. Se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Vamos a ponerla también. Bueno, entonces, Constitución, Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. Ahorita vamos a ver esta Constitución, ya la comentamos. Ahorita vamos a ver esta.
Y está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí una actividad. Tarea. Bueno, vamos a hacer un mapa mental sobre los derechos en materia fiscal que se desprenden de las normas nacionales e internacionales. ¿Sí? Entonces, bueno, yo le pongo este que está aquí. Entonces está la Declaración Americana. Está la Declaración de los Derechos Humanos. Está la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Y está Constitución. Siempre que busquen una ley pónganle 2022 porque luego les arroja una anterior. Muy bien, vamos a crear la tarea. Para entregar, bueno, pues la ponemos para la siguiente semana, ¿verdad? Ponemos el jueves a las 11:59. Dentro del tema número 2. Ahí está. Bueno, ¿cómo hacer un mapa mental? Déjenme ver si aquí tengo una página. Aquí está. Les voy a poner esta página, nada más se registran. Es gratuita, está muy fácil. Déjenme editarlo. Y ahí les pongo el link. En esa página ahí lo pueden hacer el mapa mental. Nada más se registran y aquí está, miren, regístrate y se registran y esto registrado. Pueden registrar con la cuenta de Uniceva, le ponen con Google. ¿Sí? Le ponen con Google y le ponen la cuenta de Uniceva, con esa se agregan, por favor. Le ponen tal vez más tarde porque quiere cobrar luego. Y entonces ya aquí le ponen yo tengo aquí algunos ya. Entonces aquí ya le ponen más y hacen su mapa. ¿Sí? Y ya después le ponen compartir y le van a poner enlace para compartir. Copian el enlace y lo pegan en su tarea. Sí, aquí está ya. Si se fijaron que lo tenía desactivado, estaba así. Le ponen enlace para compartir, lo copian
y lo pegan en su tarea, y eso es lo que tienen que hacer ya que terminen el mapa, y le ponen listo, ¿sí? Le dejan activado, no lo desactiven, le dejan así, enlace para compartir, listo, y copian el link en su tarea, ¿sí? Aquí dice actualizar, bueno, pues está medio caro. Bueno, a mí se me hace costoso porque no lo usamos muy seguido, ¿verdad? Son $2.50 al mes. Entonces sí está, pero pues el gratuito, pues ahí les deja, ¿no? Ahí les deja hacer el mapa, por lo menos para la tarea, es gratis. Y pues se pueden registrar con su cuenta de Google. Sí, bueno, pues ahí está. Entonces, pues ustedes tienen que leer esas disposiciones. Son muy importantes. Ahí en mi canal de YouTube hay algunos videos de derechos de los contribuyentes. Los pueden ver también. Pero sí es importante que los lean. Si ustedes los leen, no les van a decir ahí que son en fiscal. Los tienen ustedes que sobreentender que son en materia fiscal. Los únicos que están en fiscal es en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Pero en la Constitución, en la Declaración Universal, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no va a decir ahí fiscal. Ustedes tienen que hacer su mapa describiendo el derecho que aplica en materia fiscal, nada más. No me van a enlistar todos los derechos, nada más los que ustedes consideren que sean de tema o materia fiscal, ¿sí? Aquí está, miren, los derechos en materia fiscal, ¿vale? Entonces, los tienen que interpretar porque no van a decir, no, yo no encontré ninguno. Claro que sí hay, pero los tenemos que interpretar, sobreentender. Y la siguiente semana, el viernes, pues vamos a ver sus mapas, cómo quedaron. Entonces en su mapa le ponen por favor ahí el nombre, así como yo que lo pongo aquí, ¿verdad? Derechos de los contribuyentes, doctor Armando Llanos Mendoza. Igual le ponen derechos en materia fiscal y su nombre, por favor. ¿Sale? Y le ponen PJ, o sea, pasante jurista, o su nombre, como quieran. Ya casi son abogadas y abogados, ¿verdad? Entonces, ahí están, en estas disposiciones jurídicas. ¿Qué son los derechos de los contribuyentes? Es un derecho subjetivo, es el derecho subjetivo. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Significa tener derecho a. Derechos subjetivos son los derechos inherentes a los contribuyentes, a las personas. Por ejemplo, tengo derecho a que la autoridad respete mis derechos, ¿verdad? Tengo derecho a que la autoridad respete mis derechos. Tengo derecho a, eso significa el derecho subjetivo, ¿sí? También están en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? También están ahí. En el código normalmente estos los desprendo de varios artículos, pero principalmente del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Ahí precisa prácticamente los derechos que ocupamos en una demanda. Entonces, ejemplos de derechos que una persona tiene en materia tributaria. Ya lo dije hace rato. Tengo derecho a que sean respetados mis derechos. A que las auditorías o revisiones de la autoridad sean apegadas a los derechos. Entonces, todo lo que haga la autoridad debe ser apegado a derechos. Esto se le llama, ya lo vimos, principio de legalidad. Todo lo que haga la autoridad es conforme a la ley, a lo que la ley le permita a la autoridad. Entonces ese es otro de los derechos que yo tengo. Y los uso, reitero, para hacer demandas. Cuando se transgreden, yo le explico al juez por qué consideré que se transgredieron. Siguiente, tengo derecho a, ¿verdad? Todo lo voy a hacer así, tengo derecho a, es derecho subjetivo. Que los actos de las autoridades estén fundados y motivados. ¿Qué es fundar? Es señalar el artículo
fracción, inciso, subinciso, que regulan las facultades de la autoridad, las atribuciones que está ejerciendo y las obligaciones a mi cargo. Entonces la autoridad tiene que indicar artículo, fracción, inciso, subinciso de su facultad, de lo que está haciendo, por qué me lo está haciendo a mí, ¿sí? Etcétera. Entonces todo lo tiene que fundar la autoridad. Motivar, que es señalar las razones por las cuales me está aplicando esos fundamentos en concreto. Otro derecho. Tengo derecho a que los actos de las autoridades sean emitidos por autoridad competente. ¿Cómo sé que es una autoridad competente? Muy bien, porque funda y motiva su competencia en la materia que está actuando, en el territorio que lo está realizando, ¿sí? Entonces la autoridad tiene que fundar su competencia. La autoridad tiene reglamentación orgánica, cómo se organiza esa autoridad. Entonces tiene que fundar su competencia en las leyes y en su reglamentación orgánica. Entonces cuando reviso un acto de autoridad, tengo que revisar que esté fundado, motivado por autoridad competente. En eso me llevo prácticamente un día, ¿sí? En revisar la fundamentación, la motivación y la competencia. Tengo que leer muchas disposiciones. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, en el caso que van a tener que leer en un momento. Tengo derecho a corregir mi situación fiscal. ¿Sí? Tengo derecho a que si me equivoqué en materia tributaria, puedo cambiar ese error, lo puedo subsanar. Voy a tener consecuencias, me pueden cobrar adicional por no haber pagado en tiempo, me pueden multar, pero tengo derecho a corregirme sin ningún problema. Tengo derecho a que si pagué impuestos de más, me los tienen que devolver. Eso también tengo derecho, ¿sí? A que me regresen los impuestos que pagué de más. Tengo derecho a que los procedimientos de autoridad tengan una etapa siempre, un momento en que me permitan ofrecer pruebas a mi favor y alegatos en mi defensa. Se llama garantía de audiencia. Está regulado en el artículo 8-14 constitucionales. Entonces, ante toda autoridad siempre voy a tener derecho a ofrecer las pruebas y los alegatos. Entonces, tanto para los medios de defensa como para hacer los alegatos y ofrecer las pruebas, pues nos contratan a nosotros y nos pagan. Por eso es importante estudiar, no solo para ganar, sino también para obtener ingresos, ¿verdad? Aunque no ganemos. Siempre el abogado o la abogada siempre va a hacer sus cobros. Ahorita vemos la ley, si no la han visto, de los cobros. Entonces, bueno, de una vez la vemos. Siempre que tengan dudas sobre cómo cobrar, váyanse a la ley arancelaria para el estado de Guanajuato, que viene ahí los honorarios y costas procesales que podemos cobrar. Aquí está. Viene por materia, dice juicios civiles y mercantiles, y viene lo que se puede cobrar dependiendo, ¿verdad? Juicios sucesorios, juicios penales, y nos toca a nosotros, negocios administrativos. Y dice, se cobrará por cada trámite realizado los honorarios establecidos en el artículo 15, en lo entendido de que el escrito inicial
se cotizará en forma de demanda. En los asuntos contenciosos administrativos, en los juicios fiscales, los abogados cobrarán los honorarios profesionales establecidos en el artículo 15 de esta ley. Entonces vámonos a 15. Y vamos a cobrar como los civiles y mercantiles. De 5 a 20 veces la UMA por la vista de actuaciones, es decir, por ir a consultar en expediente. De 5 a 20 veces la UMA. De 2 a 10 veces la UMA por conferencias y o consultas. ¿Sale? Si la consulta la digamos por escrito, de 5 a 20 veces la UMA. 5% sobre lo que se controvierta por escrito de demanda y contestación. En fiscal solo hay demanda y ampliación. En fiscal no hay contestación. La contestación la hace la autoridad. ¿Sale? Entonces ahí está. Pero dice, no obstante, bueno, pues se puede cobrar. Si no está evaluado en dinero, pues dependiendo de la dificultad, de 10 a 100 veces la UMA. ¿Sale? Y dice, una UMA por escrito de mero trámite. De 4 a 10 veces la UMA por escritos en que se promueva, que conteste un incidente o se oponga un recurso. En fiscal si hay recursos. De 2 a 5 veces la UMA por escritos que solicite recepción de pruebas. Y así viene, ya ahí. Vamos a ver cuánto está la UMA. Y ya después ustedes hacen sus cálculos. UMA 96.22. La UMA entonces multiplica 96.22 por los conceptos que nosotros estábamos comentando. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces, si no sabemos cuánto cobra, bueno, pues aquí está en la ley arancelaria, pero pues para cobrar sí necesitamos primero tener conocimientos, porque si no, pues ahí está. Entonces, este sería del que ofrecen pruebas, si se fijan. Entonces nos vamos aquí a la UMA. Ya lo habíamos leído eso, ¿verdad? Asistencia a audiencias, interrogatorios, escritos de recepción. Este sería de 2 a 5 veces la UMA. ¿Sale? Ahí está. Que se solicita recepción de pruebas. Entonces ahí esto es lo que nosotros cobraríamos en este caso. Hay personas que cobran más que esas cantidades o se salen de esa normatividad. Bueno, cada quien. Siguiente. Que el crédito fiscal y la multa estén apegados a derechos otros. ¿Sí? Ahí está. Entre otros. ¿Sí? Bueno, pues estos son algunos ejemplos de derechos que tienen los y las contribuyentes. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a ver otros. Ya los habíamos comentado, pero para reafirmar. Siguiente. Derecho a que me devuelvan los impuestos. Ya lo comentamos, ¿verdad? Si no me los devuelven o si no respetan mis derechos, ya quedamos que nos vamos a ir a un medio de defensa, ¿verdad? Un recurso, un juicio contencioso. Tengo derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales. ¿Quiénes son? Su nombre. Es decir, tengo derecho a que se identifiquen ante mí. Lo vemos nosotros en las actuaciones de la policía. ¿Se fijan que no se identifican? Suponemos que son policías porque traen el uniforme y andan así vestidos, pero ya vieron, no sé si han visto que también hay delincuentes que andan como policías. Entonces no se identifican, y el fiscal sí. Incluso cuando a alguien lo detienen, si se fijan, no se identifican los policías, las fuerzas de seguridad pública, la guardia, el ejército, no se identifican.
Lo suponemos porque traen su uniforme. Pero en fiscal no traen uniforme. En fiscal las autoridades andan vestidas normal. A veces sí traen su camisa que dice aquí SAT o SATER. Traen su camisa, su blusa, si son mujeres, que indica el logo de la dependencia. Entonces, en fiscal sí tienen que sacar una identificación, la tienen que mostrar y la tienen que describir en el acta que se levante para efectos del procedimiento que estén realizando. Entonces, si una autoridad fiscal no se identifica plenamente, el acto es nulo. Así como en penal, si no les dan sus derechos, si no se sigue el protocolo de detención, es nulo, ¿verdad? Entonces igual aquí en fiscal, si no se lleva a cabo ese procedimiento de notificación plena de ese funcionario ante el contribuyente, pues va a ser nulo. Muy bien, tengo derecho a no aportar documentos que ya están en poder de la autoridad. Es decir, que ya la autoridad ya se los entregué, esos papeles. Entonces, si ya se los entregué, ¿por qué me los está pidiendo? Ocurre mucho eso, ocurre bastante que me piden 2 veces lo mismo, violan mis derechos, pero para no irme a un juicio porque tengo que pagar un abogado o abogada, pues los entrego mejor. Si adelante alguien iba a preguntar. Así es. Sí, porque no te van a aparecer. Ajá, porque mira, yo ya los interpreté, ¿verdad? Pero pues tú a lo mejor puedes poner artículo o numeral tal, donde dice que tal cosa, ¿verdad? Así como yo lo estoy haciendo aquí. Sí, al contrario. Entonces, ¿qué le entregamos a la autoridad? Pues, por ejemplo, si es una persona moral, cuando se da de alta, entrega su acta constitutiva. Entonces, cuando la autoridad hace una auditoría, pide el acta constitutiva y entonces ahí es donde nos da coraje porque trasgrede nuestros derechos. Oye, cuando yo me fui a dar de alta, te entregué copia certificada ante notario del acta constitutiva. Hasta la escaneaste y te quedaste con ella en certificada y escaneada. Ahora, ¿por qué vienes a mi domicilio a pedirme nuevamente el acta constitutiva certificada? O sea, así se las gasta la autoridad. Así son. ¿Sí? Entonces, a veces por no llevar un medio de defensa, por no pelearnos, le entregamos la información, ¿sale? Pero no estamos ya obligados. Una vez que se los entregamos, al contrario, ella me tendría que dar copia cuando yo se lo pida, ¿sí? Pero bueno, ahí está la reflexión. Tengo derecho a ser tratado con respeto por las autoridades. Que me respeten mis derechos y que me respeten como persona. Que no sean groseros, altaneros. Que me traten como un ser humano, ¿verdad? Ya ven que ahora ya ni siquiera los animales podemos faltarles al respeto. Pues menos una persona, ¿no? Entonces tenemos que ser tratados con respeto y tratar con respeto. Siguiente, tengo derecho a que todos los trámites fiscales no sean costosos, que no generen una carga adicional, que sean económicos, que nos haga caro tributar. Ese es otro de mis derechos en materia fiscal. Tengo derecho a ser oído, a que me escuche la autoridad. Entonces, si ustedes pueden sacar una cita con un funcionario sin problema, tienen derecho a que los escuche. Si no los quiere recibir, pues lo solicitan por escrito. Solicito que se me dé mi derecho a ser oído, por lo cual requiero que se me dé una cita para que me escuchen. Entonces tengo derecho a ser oído en materia fiscal por las autoridades tributarias. Y tengo derecho a que
a que se me informen mis derechos. Entonces la autoridad diseñó una carta, se llama Carta de los Derechos de los Contribuyentes. Carta de los Derechos de los Contribuyentes. Hay cartas de todo, ¿eh? Y aquí está. Sí, entonces tengo derecho a que se me den a conocer mis derechos. Entonces la autoridad dice, pues aquí está en internet. Y cuando llega a un domicilio incluso nos entrega esta carta impresa. Y si no nos dice dónde la consultemos. Y aquí está también. Carta de los derechos, ¿sí? Si quieren la ponemos ahí también en la tarea. Por si la quieren ver. Esa carta no la ocupamos en los medios de defensa, hasta la voy a poner por si la quieren ver, pero nos puede dar una idea, ¿no? Pero en un juicio realmente luego no las ocupamos, ¿no? Pero entonces no se lo voy a poner. Entonces tengo ese derecho a que se me den a conocer mis derechos, ¿no? También tengo esa prerrogativa, por así decirlo, ¿no? Que se me den a conocer mis derechos. Vamos a ver otra y la siguiente semana vemos esto. Vamos a ver otros. Muy bien. Si se fijan, son varios, ¿verdad? Son varios. Pero son pocos a comparación de las obligaciones, ¿eh? Obligaciones son tremendo, como no tienen una idea. Siguiente. Ser informado y asistido por las autoridades fiscales. Es decir, las autoridades fiscales me tienen que enseñar fiscal y me tienen que asistir cuando yo no pueda hacer algo en materia fiscal. Cuando yo no sepa cómo pagar mis impuestos, cuándo, dónde, me tienen que informar y asistir. Entonces, el SAT, para evitar eso, para evadir esa responsabilidad de informarnos y asistir, creó su página web. Y ahí en la página web está todo. ¿Sí? Entonces, dice, bueno, pues, no sé, ok. Tengo que informar y asistir. Y todo lo puso aquí en su página. Aquí vienen trámites, ¿sí? Y aquí vienen otros servicios. Y aquí vienen todo. Entonces todo lo puso ya en su página, Entonces todo lo que no sepa en materia fiscal me meto a su página. Y también tiene un canal de YouTube. También en YouTube está lo que necesitamos saber. Pon YouTube SAT. Y también graba videos. Aquí está su página en YouTube. Aquí está. Entonces vamos a compartírselas. Entonces dice, bueno, pues es que no sabes algo, pues métete al YouTube. Y aquí están un montón de videos donde la autoridad se supone que tiene que también explicar, ¿sí? Se los pongo en el chat. Y entonces, para cumplir con ese derecho, pues creó su página web. Y creó su canal de YouTube. Y de esa manera nos mantiene informados y nos mantiene asistidos. También tiene su cuenta de Twitter. También en esa cuenta de Twitter también está, ¿no? Bueno, aquí no tengo esa cuenta de Twitter, pero si se meten a Twitter también está ahí, tiene su cuenta y ahí también informa. ¿Sale? Entonces tiene varios medios, ¿no? Y con eso trata de cumplir con ese derecho que nosotros tenemos de que nos informen y nos asisten. Pero pues ya sabrán, si luego ni se meten a ver mis videos, pues luego menos se van a meter a ver los del SAT. Menos se meten a leer cosas del SAT, ¿verdad? La gente no se mete a esas cosas.
Y recordemos que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, entonces pues por eso tienen problemas fiscales, porque no estudian, no analizan los temas tributarios que a todos nos incumben, ¿no? Siguiente, conocer el estatus de un trámite que yo haya iniciado ante la autoridad. Entonces, si yo inicio un trámite ante la autoridad, tengo el derecho a conocer en todo momento su estado. Puedo ir a preguntar para que me informen el estado del trámite. Hace rato se los dije, tengo derecho a obtener copias certificadas de mis declaraciones de impuestos. También muchas personas tenían un contador y el contador no les quiere entregar nada, pues pueden solicitar copias de sus declaraciones de esos periodos, ¿verdad? De esas actividades que se realizaron. Tengo derecho a que mis datos sean reservados, es decir, que nadie los sepa, no los conozca. Nadie. Sí, también tengo derecho a eso. Esto se relaciona con la privacidad, el derecho a la privacidad fiscal. Que nadie sepa mis datos fiscales. Tengo derecho de audiencia. Que esa audiencia, si se fijan, es diferente a ser oídos que me escucha, ¿verdad? Y audiencia es, ya lo vimos hace rato, formular mis alegatos, que son mis argumentos, mis pruebas ante una autoridad fiscal. Entonces es presentar y ofrecer pruebas. Y puedo ofrecer como prueba copia certificada de un expediente administrativo que yo tenga abierto a mi nombre ante la autoridad fiscal. Esa autoridad lo va a tener que certificar. Esta autoridad lo va a tener que sacar las copias y certificarlo, porque yo tengo derecho a que me dé esas copias certificadas y las entregue a donde yo le indique, ¿sale? Incluso en el juicio contencioso. Si yo presento un medio de defensa, tengo derecho a que esa autoridad aporte las copias certificadas de mi expediente. Tengo derecho a que si tramito un juicio fiscal puedo señalar domicilio para notificaciones cualquier parte de la República. Entonces, si yo vivía en Celaya y ahí llevaba mi juicio, pero me voy a mudar a Monterrey, pues puedo señalar Monterrey para ir recibiendo notificaciones. En civil, en mercantil, eso no aplica. En fiscal sí, yo tengo derecho a señalar cualquier parte de la República para ir recibir notificaciones. De hecho, incluso en el amparo indirecto, no, tiene que ser de Guanajuato capital. Entonces, en fiscal sí, tengo derecho a cualquier domicilio en donde yo quiera, siempre y cuando ahí viva, ahí tenga mi domicilio fiscal. Y por último, tengo derecho a corregirme. Sí, tengo derecho a corregirme en cualquier momento. Ya lo habíamos comentado hace un rato. Si yo estoy mal, le puedo decir a mi contador, ¿sabes qué? Vamos a arreglar mi situación, corrígeme, y se puede hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estos son los derechos. La siguiente vamos a ver un ejemplo, ¿sí? de mis obligaciones. ¿Sí? Hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Ok, bueno, pues entonces tienen que leer, por favor, aquí en tema 1. Dice introducción a la materia. Vienen estos 3 archivos, léanlos, por favor. Ya no les quiero dejar más tareas de que me entreguen algo respecto a esto, pero léanlo, ¿sí? Es un acto fiscal y ya quedamos con nosotros los abogados, las abogadas. Tenemos que encontrar en estos actos fiscales las violaciones a los derechos de nuestros clientes. Entonces léanlos con el objeto de tratar de encontrar violaciones a los derechos. Cuando llevamos asuntos fiscales, esto que está aquí nos los entrega nuestro cliente y los analizamos para verificar los derechos. Entonces, sin que me entreguen una tarea adicional, por favor, ya tiene que ser una responsabilidad
asumirla por parte de ustedes de que lo van a leer con todo detenimiento, con todo cuidado, y la siguiente semana lo comentamos, este crédito, ¿sí? Lo comentamos y si tienen dudas, pues lo vemos, lo analizamos. ¿Está claro? Este son poquitas hojas, porque hay otros más. No, déjenme ver si este es el extenso. Luego hay unos muy largos. Creo que este es uno muy extenso. Léanlo, traten de leerlo. Traten de ver qué se trata, de qué, a qué corresponde. Sí, por favor. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues de mi parte sería todo. Entonces, hacer su tarea. Pues ya vieron, está fácil aquí. Un mapa. Pues ya tengo aquí uno hecho. Pues no sé si no han hecho nunca alguno, pero este está muy intuitivo. Hasta le pueden poner cositas, dibujos y no sé qué. Entonces, la siguiente semana vamos a, por si no lo hago, me acuerdan, vamos a terminar ese material, lo repasamos, vamos a ver sus mapas, que me compartan y vamos a analizar el asunto. Y vamos a ver un escrito también para la siguiente semana si alcanzamos, el de garantía de audiencia. Hace rato hablamos de que tenemos de hecho la garantía de audiencia, ¿sí? Ya que algunos hechos, miren, si le ponen alineación ya se los da, ya se los da, ya se los da elaborado. Bueno, sí, creo que es el que se paga. Pero le ponen más y ya le ponen nuevo mapa, ¿sale? Y ya está. Y aquí está uno que yo hice, ¿sí? Y pues nada más le vas agregando ahí los enlaces. Le pones nombre al mapa, ya saben, el tema y su nombre de ustedes, por favor. Muy bien, ¿alguna duda? Ok. Bueno, pues muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Los videos. Acuérdense que el video de la primera sesión está en mi página de Facebook, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pues está aquí en mi página de Facebook. Se meten a @llanosfiscal y ahí va a estar el video abajito. Aquí está. El de la sesión anterior está en YouTube. Se meten igual a mi canal de YouTube y aquí está. ¿Sí? El de esta sesión, ya la siguiente semana les digo dónde está. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ok, bueno, muchas gracias por su atención y buen fin de semana. Hasta luego.